Lorenzo Meyer, te propongo que hagamos un alto en el camino para ir con Donald Trump, que bueno, ¿qué te puedo decir? Ese personaje cada mañana, cada día, cada minuto tiene cosas que contar y que decir. Por ejemplo, perdonar a Joe Arpaio. Entre otras cosas, la semana pasada dio el paso de indultar a este terrible personaje de Maricopa en los Estados Unidos, ex sheriff de Maricopa que había tenido, bueno, que tenía una resolución judicial en su contra, y bueno, de esa la salvó el señor Donald Trump al señor Arpaio. Ese es un tema importantísimo, sin duda. Está lo que se publica hoy en The Washington Post, que también es muy importante, esta noticia de que habría abierto la puerta el presidente, bueno, el empresario Donald Trump, siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos, para hacer una inversión millonaria en Rusia. Y bueno, aunque no se concretó, pero hay, digamos, una información importante sobre el tema que también está siendo motivo de mucha pues atención en los Estados Unidos. Ya ni digamos que está el huracán que ha afectado tan seriamente a Houston y otras zonas de Texas. Es la primera crisis de este tipo que le toca a un presidente como Donald Trump. Se espera que en las próximas horas pues acuda a la zona de la situación más devastada, y bueno, pues también es importante en este momento dar cuenta de ello. Está, por supuesto, el famosísimo tuit donde ya Donald Trump vuelve a decir que México y Canadá se están poniendo difíciles con el TLC y se pregunta si tendríamos que terminarlo de nuevo. Y lanza este asunto que me entristece mucho decirlo, pero no le falta razón al decir que México es uno de los países con más altos índices de criminalidad, en donde sí le falta razón y toda es en decir que México tiene que pagar un muro para resolver eso. Así que bueno, de eso, si te parece, hablemos con Jesús Esquivel y lo que nos tenga que contar, y seguimos platicando. Lorenzo, estamos nuevamente contigo. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Buenos días, Carmen. ¿Con qué de todos los puntos que mencionaste quieres que empecemos? ¿Por qué no le proponemos a Lorenzo Meyer que empecemos con en medio del huracán? En medio del huracán, Donald Trump pues tuitea sobre el muro y el TLC. En medio del huracán, Donald Trump indulta a Joe Arpaio. Empecemos por Arpaio, les propongo. Pues mira, Carmen, creo que el perdón presidencial al exalguacil del condado de Maricopa es una muestra más de que a Donald Trump lo único que le interesa es el 34% del electorado que lo llevó a la Casa Blanca en los comicios de noviembre. Ya lo había advertido en ese discurso tan disparatado que dio en el martes de la semana pasada en Phoenix, Arizona, que ese día no lo iba a perdonar porque iba a provocar polémica, pero dijo, lo voy a hacer. 3 días después emitió el indulto. La Casa Blanca señaló que lo merece Arpaio por toda la vida de servicio que le ha dado a los Estados Unidos, tanto como exsoldado, como agente de la DEA, como policía en Nevada, como policía en Nueva York, y que bueno, en la capital de los Estados Unidos, que bueno, era necesario hacerle un reconocimiento y se les olvidó todo lo que hizo en contra de los indocumentados, y también que había una decisión de un juez federal que lo declaró responsable o culpable del delito de desacato y que iba a ser sentenciado el 5 de octubre a por lo menos 6 meses de prisión. Lo que están diciendo los especialistas en materia constitucional, Carmen, es que lo que hace Trump es sentar un precedente muy negativo de que él puede estar por encima de la aplicación de una Corte Federal de los mandatos constitucionales, especialmente del artículo número 4. Sin embargo, Carmen, hay que decirlo, no hay manera de quitarle la prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos sobre los indultos. En 1866, el Congreso de Estados Unidos estableció que nadie, ni el propio Poder Legislativo podrá cambiar esa determinación. Se habla que la Corte Suprema de Justicia puede analizar el tema y hacer una recomendación, pero nada más. Lo cierto es que ahí está. Trump reivindicó a Arpaio con esta gente que considera a los inmigrantes indocumentados como criminales, y además, diciéndolo directamente, confirmó que apoya a la gente racista, Carmen.
¿Qué dices, Lorenzo, de lo que nos cuenta aquí Jesús? Es parte de lo que desde luego sacude pues a los migrantes, a la población latina en Estados Unidos y a México, porque Arpaio es un hombre que a lo largo de muchos años atentó, violentó gravemente los derechos más elementales de los migrantes, los humilló, los sobajó, en fin, los identifica claramente como criminales por el hecho mismo de ser migrantes. ¿Qué decir de esta decisión de Trump? ¿Qué decir de este paso que da Donald Trump después de lo que vimos en Phoenix, Arizona, donde hubo una manifestación importante de gente que rechazaba la posibilidad del indulto? No podemos decir otra cosa, Carmen, distinto de lo que dijo Jesús. Yo lo veo esto como un mensaje no solamente a su 35 o 30% de apoyo que tiene Trump entre, digamos, esa base blanca con tonos muy racistas, muy resentida por su situación económica, que son realmente ya inamovibles. Pase lo que pase, van a seguir apoyando a Trump. Pero entonces viene otra consideración que me parece que quedó muy bien presentada en el artículo de fondo de The Economist de hace 2 semanas, que traía justamente a Trump en la portada con referencias al Ku Klux Klan y a su racismo. Un presidente, sea Trump o cualquiera, debe de intentar, es imposible que lo logre, la unidad del país, la unidad de la nación. Pero Trump sistemáticamente en las últimas semanas se ha ido exactamente por el camino opuesto. Ha ahondado la división en su país y la ha ahondado bastante en función del apoyo a Trump, no a la presidencia, a Trump, a Donald Trump, a la persona de Trump. Realmente casi se postraron ante él en la última gran concentración que vimos ahí en Arizona. Y bueno, es la adoración a Trump. Está afectando a la presidencia de su país, pero está teniendo una cantidad de seguidores que se identifican con esta posición de resentimiento blanco contra otra parte de la población norteamericana, porque no son solamente los indocumentados, son también los norteamericanos de origen latino y de otras partes que son ciudadanos de pleno derecho en Estados Unidos y a los cuales este tipo de decisiones como que les dice, ustedes no son enteramente norteamericanos. Legalmente sí, pero en el fondo, en esa pureza de sangre, no están ustedes. Esa es la decisión que tomó Trump al perdonar al sheriff Arpaio, un personaje que, dice Trump, ha servido a su país. Bueno, es curioso, lo dice Trump, él que trató por todos los medios de evitar que fuera enrolado en el ejército norteamericano en la época de Vietnam, y ahora se muestra, pero orgullosísimo de alguien que sí fue al ejército. Bueno, el que vayan al ejército no quiere decir necesariamente que estén, digamos, exentos de otras características que los hacen bastante negativos para la vida pública. Arpaio es uno de ellos. Y quiero cerrar con un comentario, no sé qué tan justo sea, pero bueno, se presenta en CNN hoy en la mañana. Arpaio, a la vez que se estaba dando lo de el huracán, que se ve que es un huracán terrible, alguien sugiere ahí en esta estación a donde tú también participas y que no quiere Trump, que si es coincidencia o es a propósito, que se da el perdón a Arpaio cuando está el huracán, porque el huracán, como noticia, como elemento fundamental
Estados Unidos, desplaza a Arpaio, se le da Claro. el perdón, se complace a la base que Trump quiere complacer y se pasa rápidamente a segundo plano porque los estragos que está haciendo Harvey en Texas son realmente enormes. Y ya nada más para cerrar, Carmen, una cosita que no tengo forma de ahondar mucho, pero hay alguien que ha sugerido que los desarrolladores urbanos en Houston fueron advertidos de que esas formas de construcción podrían estar en peligro cuando hubiera un huracán. Y aquí entramos en un tema de lo más interesante. Estos desastres naturales, casi ninguno es natural. Son desastres hechos por el hombre, por haber construido, por haberse aprovechado de zonas que dejan mucho dinero a constructores como Trump, pero que son particularmente inseguras en esos momentos. Nosotros lo vimos en Acapulco, ¿no? Ni menos, sí, lo vimos ahí y bueno, desde luego el momento del huracán desde todos los puntos de vista atrapa muchísimo más la atención que la noticia misma de Arpaio, pero es una de esas noticias tal vez Jesús, Lorenzo, que bueno, quedan ahí para cuando se acabe el huracán, para cuando acabe la crisis del huracán que durará estos días o semanas o lo que dure, porque realmente ha sido un golpe muy fuerte para una zona de los Estados Unidos, pero no sé qué pienses Jesús, está ahí en los acumulados de Trump. Es un nuevo elemento que se suma a los varios elementos que están, digamos, mostrando un panorama para la calificación, para el balance que sobre Donald Trump se puede hacer en cualquier momento. Tema de pragmatismo respecto a la mayoría de la ciudadanía de Estados Unidos que no respalda lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Sin embargo, él cada día, a través de las declaraciones, cuando no tiene un script o por su cuenta de Twitter, le está diciendo a los estadounidenses en general que lo rechazan. Yo con el 34-35%, como decía el doctor Lorenzo Meyer, con ese gané la presidencia y con ese nivel de votantes me puedo reelegir. Está en campaña desde que llegó a la Casa Blanca. Lo lamentable, Carmen, es que está descuidando muchos aspectos que en el mismo partido republicano están sufriendo las consecuencias y las van a pagar en los comicios federales del próximo año, cuando se reelija a toda la Cámara de Representantes y a una parte importante del Senado. Ese va a ser, digamos, el examen más grande al Partido Republicano, no a la presidencia de Trump, porque él está interesado nada más en el porcentaje que lo llevó a la Casa Blanca, en esa sociedad de extrema derecha, blanca, que como vimos tiene dividido al país y no le importa, tan no le importa y tan se dirige a ellos, Carmen, que creo la reiteración que hace este domingo en el mensaje de Twitter hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo deja muy claro, porque le está haciendo una pregunta a ellos, no a la sociedad estadounidense. Al final, ¿será bueno o no? Nos tendremos que salir. Y creo que eso lo tiene que tomar muy en serio el gobierno de México. Trump está cumpliendo a como dé lugar sus promesas de campaña sin importarle absolutamente nada. Estas renegociaciones del tratado comercial con Canadá y con México creo que pueden ser una pérdida de tiempo y de dinero lamentables para nosotros los mexicanos. Y ahí creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto se tiene que replantear si vale la pena o no seguir negociando con Estados Unidos. ¿Para qué desgastarnos y gastar dinero del erario organizando una segunda ronda en México, después ir a Canadá y posteriormente en octubre regresar a Washington? Si a final de cuentas Trump va a decir es el peor acuerdo del mundo, nos salimos. Creo que esa va a ser la gran de canciller Luis Videgaray, que llega mañana a la capital de los Estados Unidos y estará aquí hasta el miércoles. Debe preguntarle al yerno del mandatario estadounidense quién es el que está hablando en realidad sobre el Tratado de Libre Comercio. Hay que ver qué tanto ha aprendido Videgaray en los menesteres de política exterior, Carmen. Y yo sí, insisto, no debemos dejar de lado lo que está advirtiendo Trump. Al final, conociendo cómo está actuando el mandatario estadounidense, se va a salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uy, bueno, a ver, Jesús Esquivel, dejas aquí un tema importantísimo. ¿Debe o no México
levantarse de la mesa con este tipo de tweets. México dice que no está negociando el TLC a través de las redes sociales. Déjenme hacer una pausa. Déjenme, Jesús... Bueno, déjenme hacer una pausa rapidísima, Jesús, Lorenzo. El contestar como... A ver, ¿el contestar qué? Un comunicado. Sí. El contestar con un comunicado a un mensaje de tweet es que sí estás negociando con redes sociales. Bueno, pero no, ni modo que no te defiendas. Déjenme hacer una pausa rapidísima, Lorenzo, Jesús, y de esto hablemos ampliamente de esto que estás diciendo. Jesús, ¿qué debe hacer México? Ya que Donald Trump dice que se están poniendo pesados los de Canadá y los de México, y si es tiempo de ya acabar con eso. Bueno, ahora regresamos en un instante más, volvemos en un momento con ustedes para seguir hablando en esta mesa de análisis. Volvemos en un momento más. Bueno, regresamos esta mañana. Jesús Esquivel desde Washington, Lorenzo Meyer desde México. Pues con esto que deja Jesús, Lorenzo, respecto a lo que tendría que hacer México frente a un Donald Trump que vuelve a decir que México pagará el muro porque hay un alto índice de criminalidad en México. Donald Trump que vuelve a sugerir que hay que acabar con el TLC, tendríamos que ponerle fin. Y dice, México y Canadá se están poniendo difíciles con el TLC. Bueno, ¿qué panorama, Lorenzo? ¿Cómo ves lo que dice Jesús? Bueno, creo que en esta coyuntura el gobierno mexicano ya nos debe de dar cifras, datos concretos. ¿Qué pasa si nos salimos del TLC? Una de las exportaciones mexicanas, que son mexicanas a medias, porque se exportan muchas cosas que tienen componentes ya importados desde los propios Estados Unidos o de otras partes en donde las empresas norteamericanas tienen también sus plantas. Que nos digan qué va a pasar. ¿Se van a poner aranceles por parte de Estados Unidos? ¿Cuán grandes van a ser? ¿Cuánto nos puede afectar? Se dice que también necesita tomarse en cuenta que la Organización Mundial del Trabajo tiene normas y que Estados Unidos se tiene que regir por ellas en caso de que deje el Tratado de Libre Comercio. Todo esto sería bueno ponerlo en números, en cifras ya muy concretas para nosotros y además también ya que se nos diga cuáles son los pasos realistas de conseguir mercados en otra parte. Algunas de las raíces del Tratado de Libre Comercio no se van a poder quitar aunque Trump lo diga. Ya son intereses creados de empresas norteamericanas que les va a salir muy difícil dejar enteramente a México, pero sí va a tener efectos. Entonces no es, nos dicen también los economistas, no es el fin del mundo, tampoco es algo que no vaya a resentirse de inmediato en México. Así que la obligación, diría yo, del gobierno mexicano es ponernos ya en alerta y prepararnos para el golpe que venga. ¿Cuán duro va a ser y cuáles son las posibilidades de otros mercados? Algunos colegas míos en economía dicen que después de todo, este golpe puede ser muy bien usado para quitarnos la parte de la dependencia con Estados Unidos, para repensar el desarrollo mexicano, sobre todo en función de volvernos a industrializar. Ahora, la industria ya no es la que era en el siglo XIX ni a principios del siglo XX, ya no es la reina de la economía, pero nos desindustrializamos mucho. Y Trump también lo dice, que Estados Unidos se desindustrializó. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué atractivo tiene, por ejemplo, el modelo de Corea del Sur? ¿Qué nos dicen otras experiencias económicas para que de esta crisis, de esta coyuntura, salga algo mejor que el Tratado de Libre Comercio? Porque, y con esto termino, Carmen, lo que vemos desde los que no somos economistas, estamos viendo los toros desde la barrera, es que el crecimiento económico de México desde el momento en que entró el tratado ya en vigor en 1994 hasta ahora, México no ha crecido de una manera espectacular. En promedio, desde entonces hasta hoy, 2017,
es de 2%. Que alguien puede decir, bueno, no está tan mal, no es un desastre, pero no se parece en nada al crecimiento que tuvimos en los años 50, en los años 60, la época del milagro mexicano y del crecimiento al 6% o un poco más del 6% anual. ¿Es posible volver a eso? ¿Es posible aspirar ahora en grande, no a ser el socio menor de Estados Unidos, donde lo que se proveía de manera directa o indirecta es mano de obra barata, sino algo realmente sustantivo que cumpla, y ya me detengo aquí, con lo que se prometió los salinistas y todos ellos entonces, que México iba a entrar a al club de las potencias económicas importantes, que por eso nos admitieron en la OCDE, porque ya estábamos, nada más nos faltaba un poquitito para ser país ya desarrollado y ser lo que no habíamos sido en mucho tiempo. El gobierno mexicano, Jesús Lorenzo, bueno, pues emite un comunicado. Déjenme leerlo para seguir el hilo de la conversación con ustedes. El comunicado que emite la Cancillería sobre las expresiones del presidente de los Estados Unidos de América sobre diversos temas de la relación bilateral dice, con respecto a las expresiones del presidente de los Estados Unidos, la Cancillería comunica lo siguiente. 1. Como ha sostenido siempre el gobierno de México, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. 2. Respecto a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, reiteramos que es un problema compartido, que solo terminará si se tratan sus causas de raíz, la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países. Las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y policías y de miles de estadounidenses. Solo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua podremos superar este reto. 3. La posición de México en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen. 4. México no negociará el Telecán ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. El gobierno de México aprovecha esta oportunidad para expresar su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos por los daños causados por el huracán Harvey de Texas e informa que hemos ofrecido al gobierno estadounidense toda la ayuda y colaboración que puedan brindar las distintas dependencias gubernamentales mexicanas para atender los impactos de este desastre natural, como deben hacerlo siempre los buenos vecinos en momentos de dificultad. ¿Qué dices, Jesús, de esta respuesta del gobierno mexicano en este boletín a lo que ha dicho Trump a través de sus cuentas de su cuenta de Twitter? Pues mira, abordando el tema del muro, está muy claro y los únicos que no lo entienden, pues es una parte importante de la base electoral de Donald Trump. México no va a pagar por el muro. El gobierno federal de Estados Unidos está en una crisis presupuestal. Si no se ponen de acuerdo los republicanos con los demócratas el próximo mes, el 1 de octubre el gobierno estadounidense federal cerrará sus puertas por falta de presupuesto y Trump está dispuesto a eso con tal de que le aprueben el dinero solicitado para el muro, que va a salir del bolsillo del erario estadounidense. Eso es otra vez un lenguaje que Trump le está enviando a sus electores, muchos de los cuales ni siquiera saben dónde está geográficamente México, para decírtelo muy en serio, y en estados en donde estos votantes le creen lo que diga el mandatario estadounidense. El asunto de la violencia en México, como tú lo mencionabas, es innegable. El país vive una crisis de violencia desde el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, que ha empeorado en algunos sectores del país, en el de Enrique Peña Nieto. Lo cierto
es que en Estados Unidos no ha habido y no hay un programa de salud pública y de educación para contener el consumo y la demanda de narcóticos, de todo tipo de narcóticos, porque esto ha sido generacional y de moda. En los años 60 era el opio, en los 70 la marihuana, después se vino el crack, la cocaína, la heroína, y ahora están las drogas sintéticas. Hay una crisis o epidemia de consumo de opiáceos. Sin embargo, el gobierno federal estadounidense de Donald Trump no está haciendo nada. El mandatario culpa a México y asegura que con un muro va a detener el flujo de narcóticos, algo que los mismos agentes federales de Estados Unidos, los de la DEA específicamente, se ríen de su presidente, porque saben que eso no va a ocurrir. Pero él está en campaña, Carmen. Creo que eso es lo que hay que entender. Desde su plataforma de Twitter no le está hablando a los estadounidenses que no lo respaldaron, ni a los políticos en el Congreso. Él está hablando a ese sector ultraconservador, ignorante, que votó por él, y lo va a seguir haciendo por encima de todo. La respuesta de la Cancillería, creo que pues en el caso del muro habla con dignidad, pero si no le va a responder a sus mensajes en su cuenta personal de Twitter, no debería hacerlo. Tiene que ser más serio. Además, se supone que había un compromiso de confidencialidad entre los tres países sobre el Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que tienen que tomar una decisión. La semana pasada hablábamos de que la Secretaría de Economía traza líneas rojas en la negociación. Pues Trump las está ya cruzando. Está hablando de que al final va a sacar a Estados Unidos. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué caso tiene gastar dinero de los mexicanos en estas rondas de negociación? Y como dice el doctor Lorenzo Meyer, hay otras alternativas, no es el fin del mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha sido la panacea para los mexicanos. Y hay que ver cómo le van a reaccionar a Trump los empresarios, los agricultores y los demás estadounidenses de los sectores económicos y macroeconómicos de Estados Unidos si acaba con el acuerdo comercial tripartita. Se les va a quedar su maíz aquí, no se los va a comprar México, les van a encarecer los automóviles, las refacciones, todo lo que se fabrica o se construye o se arma en nuestro país, Carmen. Es contraproducente lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Creo que la gran prueba de Videgaray va a ser esta semana cuando venga a Washington. No sabemos a qué viene, seguramente a ver al yerno de Trump, no lo han dado a conocer, y él tendrá que tomar una decisión. Recuerda que Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, dijo en una conferencia de prensa que si alguien tenía la película completa de la relación con Estados Unidos, ese alguien se llama Luis Videgaray Caso. Exactamente, el propio secretario de Economía fue el que puso eso, como lo dices, en esos términos, dejando al secretario de Relaciones Exteriores como la pieza principal de la negociación. Llamó la atención que dijera eso Ildefonso Guajardo precisamente cuando se supone que él lleva la batuta de la negociación, pero quedó claro que más bien quien la lleva es el secretario de Relaciones Exteriores, dicho por el propio Ildefonso Guajardo. Para cerrar este bloque de revisión de los temas en Estados Unidos y México, Lorenzo, bueno, aquí Jesús Esquivel, nuestro colega y corresponsal de la revista Proceso en Washington, está poniendo un balón, está poniendo el balón de que México no vaya a Washington, en pocas palabras, Jesús, que no vaya a Washington por lo pronto en la siguiente sesión, en la siguiente reunión que está por realizarse en la capital de los Estados Unidos. Eso sería en octubre. Yo creo que habría que pensar ya si vale la pena llevar a cabo la segunda ronda, del 1 al 5 de septiembre en México y la siguiente en Canadá. A Washington regresan hasta octubre. Recuerda también que el gobierno canadiense fue el primero antes de que empezara la fase inicial de hace unos días aquí en Washington, y que dijo, si vemos una insistencia de Estados Unidos en no abrirse a los temas cruciales para el caso canadiense, que es el de la madera de los productos lácteos, nos vamos a retirar. El acuerdo es tripartita y se puede hacer bilateral, Canadá y México. Creo que Trump nos quiere presionar con eso, pero a mí me parece, no sé qué diga el doctor Meyer, que él ya tomó una decisión electoral. A final de cuentas, va a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. No tengo una bola de cristal, pero eso lo está dando a entender. ¿Qué hizo con Arpaio? Dijo, ese día no lo voy a hacer porque puede ser polémico. 3 días después indultó al exalguacil de Maricopa.
¿Y puede hacerlo Lorenzo Meyer? Es decir, ¿estaría en las atribuciones de Donald Trump hacerlo sin que se le arme internamente un follón? Sí, sí, podría hacerlo porque ya dio los primeros pasos formalmente, creo que no tiene mayor problema, pero que se le arme o no el follón. En el caso de el sheriff Arpaio, bueno, pues es un individuo, eh, por más apoyos que tenga, no es alguien central. En cambio, algunas de las empresas que hacen negocios con México al amparo del Tratado de Libre Comercio, vaya que sí son centrales y pueden ir muy lejos en su presión. Es una cosa mucho más seria lo del Tratado de Libre Comercio, porque ahí están metidos miles de millones de dólares que lo puede hacer, que se va a enfrentar a presiones de los afectados en Estados Unidos, creo que no hay duda, lo va a sopesar, pero si se empeña en eso, bueno, pues nosotros ya deberíamos estar pensando más bien en que ese tratado no va a subsistir. Más nos vale estar ya haciendo las cosas en función de la defunción del TLC que en decir no, no, son simplemente balandronadas de Trump. Me llama la atención en el comunicado de relaciones que dice, pues es lo que Videgaray quiere señalar, que la demanda de drogas es muy alta en Estados Unidos y que ahí está uno de los problemas. Pero no habló de otros, no habló de las armas, pudiendo tener ahí un argumento bastante bueno que ha usado México desde hace tiempo, no suficiente, pero es que Estados Unidos provee las armas para que el narcotráfico siga teniendo el poder que tiene en México de enfrentarse a las instituciones, de enfrentarse al ejército, a la armada y a la policía. Y tampoco se dijo nada de el instrumento que podría ser el principal para minar al narcotráfico, el lavado de dinero. Ahí Estados Unidos es parte de la maquinaria de lavado de dinero. Sus bancos, recuerdo el caso del Wells Fargo, que fue condenado por andar lavando una buena cantidad de millones de dólares hace años que pertenecían, o que se supone pertenecían al cártel de Sinaloa. ¿Por qué la Secretaría de Relaciones nada más usó el tema de la demanda de las drogas y no usó el de las armas y no usó el de la lucha económica financiera contra el narcotráfico, en donde sí que pueden los norteamericanos? Ya vemos que han descubierto una buena cantidad de fraudes en otros campos. Bueno, ahí debió de haber puesto la Secretaría también el punto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero finalmente creo que México se puso en una posición muy vulnerable al apostar su futuro en los años 90 bajo el salinismo a la buena relación con Estados Unidos. A Estados Unidos le interesaba sobre todo México políticamente cuando existía la Guerra Fría y tenía seguridad en su frontera y tenía un gobierno duro como el del PRI, para que no hubiera, no le pasara nada o algo comparado a lo que le pasó en Cuba o le estaba pasando en Centroamérica. Ahora Trump ya no ve el tema mexicano como esa parte de la seguridad internacional mundial que por un tiempo tuvo Estados Unidos. Ahora estamos negociando con ellos ya sin agentes externos. Ya no hay Unión Soviética, ya no hay amenaza
para Estados Unidos que pueda usar a México. Estamos ya en una relación realmente bilateral en el sentido profundo. Somos nada más ellos y nosotros. Estados Unidos tiene un presidente ahora que ha insistido de muchas maneras que México es un problema. No es la solución de sus problemas, sino es la raíz de sus problemas. Cierto, falso, a medias. También ellos son la raíz de nuestros problemas. Y hay que hacer el corte histórico, aceptar que tiene que haber un corte histórico y que nuestro interés nacional se debe de redefinir. Ya no nos podemos separar de Estados Unidos, pues tenemos la enorme frontera, pero ya no depender de ellos tanto. Pues ahí está todo este programa. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí esta mañana compartiendo con Lorenzo Meyer y con este espacio tu información, tu análisis. Para cerrar esta parte, ¿qué me dices de lo que va a pasar en las próximas horas? El huracán Harvey le presenta a Donald Trump una nueva circunstancia. Se espera que se presente en la zona de desastre en las próximas horas. Mañana está prevista su presencia en la zona dañada de Texas. Sí, Carmen, la Casa Blanca anunció ayer por la noche que Trump estará el martes haciendo un recorrido por la zona devastada por estas lluvias torrenciales en el área de Houston y también dirigiendo personalmente, que a mí me parece otro acto de campaña, las estrategias de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que esta mañana hizo un llamado a la ciudadanía estadounidense a que participen como voluntarios en ayudar a los damnificados, ya que van a ser, según los cálculos del gobierno, unos 300,000 los residentes de la zona afectada que van a tener que ser llevados a refugios. Hacen falta alimentos, medicinas y agua potable. Así es que es una crisis muy grande, de la cual pues ya el presidente Trump está presumiendo que, a diferencia de lo que ocurrió con Katrina, se está manejando perfectamente. Lo cierto es que esto también replantea un nuevo aspecto, el tema ecológico. ¿Y qué tanto va a cambiar el gobierno estadounidense? Me parece que nada con Trump respecto a una situación muy grave, que es la protección del medio ambiente, y nuevamente la naturaleza pone en entredicho a el grupo conservador que, como él, aseguran que todos estos desastres naturales son inventos, no consecuencia de las acciones del hombre en la tierra, Carmen. Todo un tema. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí, un abrazo y estamos en comunicación. Buenos días. Buenos días. Gracias y buenos días. Dejamos unos segunditos estas imágenes, efectivamente, Lorenzo, imágenes del tamaño del daño que se ha causado con Harvey. Le han llamado el monstruo a este fenómeno natural en la prensa estadounidense. Dejamos correr algunas de las imágenes que están circulando ampliamente en el mundo.